Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la universidad. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de escatología número 2. El día de hoy vamos a continuar. La semana pasada, quiero hacer un breve resumen. La semana pasada estuvimos viendo y terminando el problema antropológico parte 3, en la cual estuvimos viendo acerca del platonismo. Vimos cómo afecta el platonismo a todo el entorno escatológico, o es decir, al tema de la muerte, ¿verdad? Aprendimos que gracias al platonismo podemos nosotros entender o definir a la muerte solamente como un suceso, es decir, un paso hacia la reencarnación, ¿verdad? O dependiendo también de la fuente, habíamos analizado acerca del materialismo, es decir, que las personas pueden volver a nacer, pero en esta ocasión en forma de un objeto. O bien también vimos raíces como el positivismo, el cual no creen en la muerte porque dicen que es un suceso que no van a experimentar. Entonces, la clase pasada vimos al final de la clase un pequeño resumen acerca de cómo surgió el platonismo, cómo Platón en lo personal tomó este tema, lo desarrolló y fue envuelto en este concepto o en esta idea que él tenía acerca de la muerte y de la vida después de la muerte. Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestra clase número 7. Ya estamos casi por culminar este libro. Recuerden que al terminar vamos a pasar a lo que son los eventos escatológicos. Iniciamos este cuatrimestre de escatología viendo el tema de la muerte, puesto que es el paso primordial o fundamental de la escatología. Lo vimos desde las raíces filosóficas, psicológicas y bueno, y científicas. Y ya estamos por concluir este tema de la escatología. Nos queda esta lección y una más, y posteriormente ya empezamos a ver los eventos escatológicos. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, clase número 7, titulada El hecho escatológico personal. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estarnos capacitando, entrenando y enseñándonos, Dios, de la mejor forma para poder comprender, analizar, explicar y compartir más, Dios, acerca de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des el entendimiento, quita de nuestro ser todo cansancio, todo sueño, Dios, en esta hora, y abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender esto, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar pues con nuestra presentación. Lección número 7, el hecho escatológico personal. Dice, las dos etapas de la escatología individual ya hemos afirmado y demostrado que la esperanza cristiana radica en la resurrección de los muertos. No tendría caso que nosotros estuviéramos o creyéramos en una fe muerta o en una fe la cual nos va a llevar a una muerte inminente, ¿verdad? Nuestra esperanza y parte de nuestro fe y nuestra firmeza está en el más allá, es decir, en la resurrección, ¿sí? Por eso es que nosotros como hijos de Dios procesamos este mundo y lo que habita en este mundo como algo temporal. Sí, hacemos la voluntad de Dios, cumplimos su palabra, creemos en sus mandamientos porque tenemos la esperanza de la resurrección, esperanza de una vida en un futuro de forma, ahora sí, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin ninguna situación, ¿verdad? Y por eso es que estamos nosotros viviendo todos los días esperanzados o teniendo en mente este concepto de la resurrección. En eso se basa nuestra fe o en lo que creemos, ¿verdad? Y esto no lo creemos de forma simbólica o de forma que aún no sepamos, sino que ya lo sabemos. El primogénito, es decir, Cristo, ya murió y resucitó para darnos esa vida eterna que Él también tiene el día de hoy, y esa gloria al encontrarse a la derecha de Dios Padre. Entonces ya sabemos que esto es cierto, que es correcto, porque la palabra de Dios así nos lo indica, y creemos que esta misma
experiencia o esta misma acontecimiento va a pasar con nosotros el día de mañana, ¿verdad? En la eternidad. Bueno, dice, es inadmisible la definición teológica que se refiere al estado intermedio entre la muerte y la resurrección, como el estado de término, por cuanto no es esta la meta hacia la cual conduce Dios a sus redimidos. Tampoco es correcto, por otro lado, el hablar de la resurrección como de la fase única, bíblicamente hablando. En realidad, el hecho escatológico personal se despliega en dos etapas y abarca dos experiencias que no obstante van enlazadas por el mismo hilo conductor del Espíritu Santo vivificador y regenerador. Existen dos acontecimientos muy interesantes que posiblemente nos toque vivirlo, y es muerte, resurrección y vida eterna. Son términos que escatológicamente hay diferente tipo de creencias. Existen las personas que creen que mueren y automáticamente van al cielo o al infierno. Existe otra teoría, la cual nos indica que las personas están en un sueño, ¿sí? Pero en el cual ya están gozando de la presencia de Dios, o bien también ya están padeciendo algo. Y por último, la creencia de que el ser humano tiene que morir y después de la muerte ya viene el juicio. Entonces, son situaciones o son cada una de estas raíces o de estos terminologías tienen un fundamento, ¿sí? Aquí nosotros vamos a estar hablando acerca de estos puntos, los vamos a analizar y al final del día ustedes, futuros teólogos, van a desarrollar, entender y quedarse con un concepto, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en debate ni vamos a entrar en yo soñé, o hay un libro que dice que las personas fueron al infierno y que ahí se encontraron a gente famosa, y no vamos a entrar en detalles de este tipo, porque recordemos que a partir de este momento todo lo que vamos a ver, existen varias teorías, ¿sí? Tanto esto que vamos a ver el día de hoy como lo que vamos a ver en las próximas clases, que son acontecimientos del fin, existen varias teorías o un plan A y un plan B, ¿sí? Obviamente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el indicado? ¿Cuál es el correcto? ¿Sí? Entonces, ¿hay citas bíblicas para respaldar alguna fuente? Sí, sí las hay. Pero también existen personas con otro tipo de fuente o con otro tipo de... que se quedan con otro tipo de información y ellos toman por sí mismas o para sí mismas estos detalles. Vuelvo a repetir, ustedes van a ser futuros teólogos, y así como en la psicología y en la filosofía, cada persona que estudia estas ramas se tiene que casar con una escuela, se le llama, psicológicamente se le llama casa, es decir, psicológicamente un psicólogo tiene que definir cuál es el área de trabajo en el cual va a trabajar. Existen diversas. Filosofalmente hablando, también en la filosofía existen ciertos autores que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero al final cada filósofo se va a casar con un filósofo, con una escuela, con una enseñanza. Nosotros vamos a ver esta teoría, pero de igual manera cada uno va a tomar su propia deducción y conclusión, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar con la lección. Hasta aquí les voy a explicar cuál es ese proceso o ese camino del cual la Biblia bíblicamente nos habla. Y también les voy a explicar por qué las personas creen que existen estas dos opciones o estas dos determinaciones, ¿sí? Bueno, continuamos. Dice, punto 2. Vida e inmortalidad por el Evangelio por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La muerte perdió su poder absoluto. Vimos en clases pasadas que la muerte entró por un hombre, que es Adán. Es decir, el sueldo del pecado, o como consecuencia
del pecado surge la muerte. La muerte pasó en cada uno de los hombres, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto habla de dos muertes, una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física es la muerte que todo individuo va a presentar al momento en el que se termine su lapso o su caducidad, por así decirlo, de su cuerpo. La muerte espiritual es toda aquella que nos separa de Dios, por eso es la reconciliación a través de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, se quita esa muerte espiritual. Pero también tenemos una promesa de vida eterna. Al momento de morir Jesús, enfrenta la muerte como Él era sin pecado y sin mancha, vence a la muerte, ¿sí? Pero, sorpresa, no solamente Él, sino que Él trae consigo una lista de todos aquellos que aceptaron este regalo de la vida eterna. Entonces, por lo tanto, esta muerte física sí podemos experimentarla. Ya les he comentado en clases anteriores, a excepción de que Dios surja el rapto antes de morir, o bien Dios determine que no muramos, como el caso de Enoc y el caso de Elías, que también ya lo vimos, ¿verdad? Si es decisión de Dios, pues no presentaríamos la muerte, pero si no fuese el caso, bueno, pues presentaríamos la muerte física, pero no la muerte eterna, ¿sí? Sino que Dios o Jesucristo a través nos da esa autoridad de poder vencer a la muerte. Dice, su soberanía que algunos pueden tener por indiscutible ha sido negada por Dios, quien ha proclamado no la soberanía de la muerte, sino la vida inmortal hecha posible gracias al Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Entonces, tenemos esta promesa de vida eterna gracias al Evangelio, o gracias a ese regalo que aceptamos algún día, que es la salvación a través de Jesucristo y a través de reconocer nuestros pecados, aceptarlo en nuestro corazón y vivir una vida agradable a Dios. Dice, es cierto que la muerte no ha sido todavía retirada del escenario. Ella será el último enemigo que será destruido. Primera de Corintios 15:26, Apocalipsis 20:13. Pero por eso mismo, la última palabra no la dirá la muerte, sino el Señor Jesús. Sabemos que Jesús venció la muerte, pero la venció de forma en que Él volvió a vivir o resucitó de los muertos, no vencerla de forma total. En Apocalipsis 20:13 la palabra de Dios nos habla de este suceso escatológico futuro. Vamos a verlo. Vamos a ver un poquito acerca de este acontecimiento escatológico. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:13. 20:13. Dice la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí nos está hablando que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Es decir, ahí va a terminar con toda, en este evento escatológico futuro, ahí va a concluir el trabajo o la muerte, ¿sí? Al existir una redención por parte de los hijos de Dios, al ya no existir pecado, por ende, la muerte es eliminada y también lleva su castigo, ¿verdad? Es totalmente quitada de su existencia. Entonces, pero este es un evento escatológico hacia el futuro, ¿sí? Dice, vamos a continuar leyendo.
Entonces, dice, cuando el Señor nos restituya un cuerpo espiritual, somos neumaticón. Acuérdense que la clase antepasada vimos lo que era el neuma, el psique y el soma, ¿se acuerdan? Y también vimos, bueno, vimos estas tres características y también vimos lo que era la carne, ¿sí? Lo que significaban en griego. Entonces, el ser del que está hablando aquí, cuando ya somos restituidos en un cuerpo, vamos a ser neumaticón, ¿sí? Que decíamos acerca del neuma o espirituales, ¿verdad? Dice, en la regeneración del día postrero, la muerte habrá desaparecido definitivamente del escenario de la vida. Lo que les mencionaba hace un momento, al ya tener un juicio sobre las personas, al ya quitar toda la parte del pecado y ya tener ahora sí que un concentrado de los santos y de los pecadores, ya no va a existir pecado hacia el futuro. Por eso recordemos que la muerte vive del pecado, o la muerte surge del pecado. Entonces, al ya no existir un escenario para la muerte, va a ser desaparecida definitivamente de todo el escenario de la vida y de todo el escenario futuro. Dice, con todo, ya ahora la muerte es nuestra, es decir, está bajo nuestro dominio. Primera de Corintios 3, 21 al 22, en el sentido de que si estamos en Cristo, debe haber perdido todo su terror. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 3, 21. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por lo tanto, en el futuro vamos a poder nosotros ya poder controlar esta parte, ¿verdad? Ya poder haberla, al momento de vencerla, ya vamos a tener esa victoria adicional, ¿verdad? Aparte de una vida eterna, vamos a tener este designio de terminar con el terror que conlleva la muerte. Dice, más aún, sabemos que al fin quedará totalmente destruido su poder. Dice Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Entonces, al fin quedará destruido este poder de la muerte. Va a quedar destruido, vuelvo a repetir, porque ya no va a existir el pecado, o ya no va a existir lo que alimenta, o lo que le da ese salario, que lo vimos en temas pasados. Punto número 3 dice, cuerpo y creación nuestro. Perdón, cuerpo y creación. Nuestro cuerpo forma parte de la creación material de Dios, y con ella gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que aún la naturaleza gime por ese día, y nosotros añoramos ese día, el día de la redención. Vamos a leer Romanos 8, 22 y 23. Si tienen su Biblia, también sería importante que lo busquen por si quieren hacer alguna anotación o subrayar algo. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro mismo cuerpo añora ese día de la redención, ¿sí? Hoy en día todo lo que nos acontece, los dolores, las enfermedades, todo eso definitivamente es doloroso, y nuestro cuerpo pide, ¿sí?
No sé si han experimentado cuando alguien se enferma que el mismo cuerpo, a veces como si el mismo cuerpo llorara dentro de nosotros, o no sé si han experimentado eso, ¿no? Que sienten ese dolor interno. Yo creo que definitivamente nuestro cuerpo añora esa redención, y también dice aquí la palabra de Dios que todo nuestro entorno, ¿sí? La creación gime. ¿Cuántos animalitos no sufren en la calle, verdad? O incluso las plantas también. Toda la creación, todo lo que existe pide a gritos que ya venga ese maravilloso día. Yo creo que todos deseamos ese día, pues que llegue, ¿verdad? El día en el cual vamos a ser redimidos y transformados por Dios Padre. Dice, es interesante observar el doble contraste, y paralelismo que existe en este pasaje y Santiago 1.15, antes comentado. Vamos a leer Santiago 1.15, a ver qué nos dice. Definitivamente estos temas es necesario que los entendamos, los comprendamos y que conozcamos acerca de la palabra de Dios. Santiago 1.15 dice: entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que veíamos, ¿verdad? Cómo surge la muerte a través del pecado. Dice en Santiago, la muerte se nos presenta como contenida en el pecado, al igual que una criatura en el vientre de su madre y presta a salir a la luz. Esto ya lo vimos en clases pasadas, que la consecuencia del pecado trae como fruto o trae como consecuencia la muerte, ¿sí? La muerte surge a través, pues, del pecado. Dicen Romanos, es un espíritu vivificador el que pugna por abrirse paso a una creación sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, y gime, empleando el mismo simil, comparado con el verso 26, con dolores de parto hasta que da a luz y se consume la redención de todo lo creado y por consiguiente también de nuestro cuerpo. Es decir, en Santiago vemos que la muerte es concebida como un hijo, ¿verdad? Como una madre que tiene un hijo. Y en Romanos nos habla que es un espíritu vivificador, el cual también es a consecuencia del pecado, pero que toma el control de todo aquel que peca, o automáticamente se contamina, para entenderlo un poco mejor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos exponemos a alguien que tiene gripa? Se nos pega la gripa, se nos pasa, ya pasó la gripa. Entonces, para que entendamos un poco más el concepto de Santiago y Romano, en Santiago nos está hablando de la muerte como un hijo, como algo que nació, ¿sí? Como si a consecuencia del pecado surgiera la muerte. En Romano nos está hablando que es un espíritu que contagia, como cuando tú vas y te contagias de alguna gripa o de alguna tos. El pecado es esa enfermedad que te toca, se introduce en ti, y como consecuencia, pues ya luego estamos ahí con tos o con gripa, pero en este caso está hablando acerca de la muerte, ¿verdad? Luego dice, mientras tanto, en un mundo hostil que hace la guerra a Dios, nuestro cuerpo vive una doble experiencia que la mantiene en tensión. Participa de la muerte de Cristo que llevamos por todas partes, pero también de su vida que se manifiesta a través nuestro. Segunda de Corintios 4:10 y Colosenses 1:24 nos hablan acerca de esta resurrección, ¿sí? Hablamos de la muerte de Cristo para perdón de pecados, pero también hablamos de la vida eterna como regalo a quien quiera aceptar esto, ¿verdad? Dice, la paradoja del momento presente para el cristiano ha sido definida por O. Kuhlman como el
ya, como el ya y todavía no, en el sentido de que el reino de Dios ha llegado ya con Cristo, pero su plena manifestación y consumación pertenecen al futuro. Este, este escritor o este autor, Kuhlman, habla de que la muerte es un todo, pero todavía aún falta de, porque habla acerca de que aún faltan eventos escatológicos o eventos próximos. Por lo tanto, la muerte aún no es el fin. O este autor comenta que la muerte, digamos que es todavía, o más bien es el principio de una eternidad, ¿sí? Cuando yo les ponía el ejemplo de que el autor de Una vida con propósito comenta que esta vida es como si estuviéramos en desarrollo en la panza de nuestra madre para un futuro que cada uno de nosotros decida tomar, este autor toma aún esa muerte no como un fin, sino como un nacimiento. ¿Un nacimiento de qué? De eventos que aún están por venir. O escatología pura, ¿verdad? Sabemos que la escatología es eso, el estudio de los eventos futuros. Dice, y de esta tensión participa el creyente, no solo aquí en la vida, sino en la muerte. Y hasta el día de la resurrección, pues antes de llegar al estado definitivo de la resurrección final, el cristiano pasa por la condición inmediata que, si bien no es la definitiva, está claramente enseñada en las escrituras y bien diferenciada del concepto platónico, aunque en demasiadas ocasiones hayan sido confundidas. Entonces, aquí es donde vamos a entrar con el detalle que les mencionaba. Existe una teoría teológica que nos habla de que después de la muerte hay un lugar de reposo o un lugar donde vamos a estar por un tiempo hasta que venga la resurrección de los muertos, el juicio y la vida eterna. Por lo tanto, se cree que la muerte no es el fin de la vida, ni es el fin del ser humano, sino el comienzo que apenas inicia para una eternidad o para un futuro, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el platonismo? Pues el platonismo nos menciona algo muy similar, que la muerte no solo es el fin, sino el comienzo de ¿qué? De la reencarnación. La persona vuelve a reencarnar, vuelve a tener una oportunidad de vida, y el platonismo nos hace hincapié o nos menciona que si fuiste hombre ahora vas a ser mujer, que si fuiste rica ahora vas a ser pobre, que si tuviste alguna enfermedad ahora vas a ser muy sano o viceversa. Entonces, en la teoría platónica todo se invierte, por lo tanto, también la teoría platónica, la muerte no es el fin, sino el comienzo. ¿El comienzo de qué? De una nueva vida, de un nuevo proceso, de un nuevo ciclo, ¿sí? Incluso hay personas, me tocó una vez escuchar un profesor de filosofía que mencionaba que las personas tienen que vivir o experimentar todos los ciclos posibles y que ya cuando terminan, es una teoría un poco extraña, que menciona que las personas viven todos los ciclos y ya cuando vivieron todos los ciclos, por fin su alma descansa. Cuando ya tuvieron la oportunidad de ser rico, ser pobre, ser hombre, ser mujer, ser animal, tener una enfermedad, ser sano, casarte, no casarte. O sea, es una filosofía un poco rara con sus ideas, ¿verdad? Pero que a final de cuentas, bueno, también viene del platonismo. Entonces, algo de cierto existe en el cristianismo, o es decir, en lo que nosotros creemos. La muerte no es el fin definitivamente. La muerte es el principio, es el comienzo de algo glorioso a futuro, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, este estado intermedio entre la muerte y la resurrección es algo así como un compás de espera, la etapa de un camino en expectación del pleno cumplimiento de los propósitos de Dios en el orden de la redención final. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de que después de la muerte existe un proceso. Un proceso, ¿la Biblia nos habla de esto? Sí, y lo vamos a ver a detalle un poquito más a continuación.
pero solamente quiero hacer esta introducción para que lo vayamos viendo. Hasta ahorita ya hablamos acerca de cómo surgió la muerte, qué es la muerte, hacia dónde lleva la muerte, pero ahorita vamos a empezar a tocar el tema qué hay después de la muerte. Por esto este curso escatológico lo quise impartir de esta manera, desde la muerte física hasta la resurrección o los eventos futuros que van a acontecer. Entonces, la muerte definitivamente, la muerte física es el principio de un proceso en el cual Dios continúa aún trabajando en ese proceso, ¿sí? Vamos a continuar. Ese punto número 4, lo que sobrevive a la muerte física. Ya hablamos que la muerte definitivamente se lleva consigo el cuerpo, el cascarón, ¿sí? La carne, bueno, vimos la diferencia entre cuerpo y carne, ¿verdad? Ya vimos que la carne es todo aquello que nos lleva a pecar o todo aquello que hacemos que está en contra de Dios. El cuerpo es ¿verdad? Este cascarón, esto que vemos todos los días. Y bueno, sabemos que con la muerte esto definitivamente pues se queda, ¿verdad? Dice, por lo que respecta a los creyentes, los que han depositado su confianza en Cristo y se hayan unido a Él mediante una fe viva, personal y auténtica, estos sobreviven a la muerte y se hallan en una condición que, ahorita vamos a ver esos puntos, pero simplemente quiero hacer un resumen, porque aquí el autor lo hace lo resume un poco muy fácil, ¿no? Dice, respecto a los creyentes que hayan depositado su confianza en Cristo y se hayan unidos a Él mediante una fe viva. Entonces, aquí lo que nos está hablando es que para tener esta vida eterna, pues hay un proceso aquí en la tierra, que es pedir perdón por los pecados, creer en Jesús, recibirlo en el corazón como Señor y Salvador, bautizarnos, tener una vida conforme a la palabra de Dios y obviamente buscar de Dios, ¿verdad? Que es lo que está diciendo en este punto número 4. ¿Qué condición sigue o qué es lo que sigue después de la muerte? Bueno, el inciso A nos dice es un estar en Cristo. Dice, si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí en beneficio de la otra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Esto lo podemos leer en Filipenses 1:22 al 23 y 2 de Corintios 5 del 1 al 10. Vamos a leer el primero, Filipenses 1:22. Filipenses 1:22 nos dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces aquí nos está diciendo, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:39 al 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir lo que dice aquí. Dice, no obstante, el cristiano recibe las arras del espíritu, que quitan a la desnudez su terror y su anormalidad en espera del día en que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces definitivamente existe ese regalo, ¿verdad? Que aún está en espera. La persona que muere, según leemos en esta teoría, está en espera de esa manifestación o de ese regalo de redención, de resurrección y de vida eterna. Inciso
4 o letra D. Dice, es un estado de tensión escatológica. Dice así, nos lo describe el Apocalipsis 6, 9 al 10, al introducirnos en la presencia del Señor. Dice, cuando abrió el quinto sello y bajó el altar, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Entonces dice, la descripción que se nos hace de la morada de las almas bajo el altar nos habla de la proximidad en que viven con respecto a Dios y de la comunión con Cristo, de la cual disfrutan ya, pero al mismo tiempo su clamor delata la tensión escatológica que soportan. Lo que les decía en un principio, ya gozan un poco más de la presencia de Dios, pero aún las almas aún claman, ¿verdad? Porque ya todo pues todo esté concluido, ¿no? Y que ya sea el día de la redención. Dice, de ahí que Kuhlman asegure que en la espera del día de Yahvé o el día de Jehová, los muertos se hallan todavía en el tiempo. Aquí no está hablando de que exista, no confundamos esto pensando que los muertos por ahí todavía deambulan y fantasmas, no. Estamos hablando de que el ser muerto, no el cuerpo, sino el alma, aún está pues ya en espera, ¿verdad? De que todo termine o deseando que todo culmine, ¿sí? Dice, sea como sea la situación de transitoriedad y de falta de plenitud, queda reflejada en el clamor de los redimidos, aguardando el gran día final. Y destaquemos que la esperanza, tanto de Pablo en la tierra, 2 de Corintios 5:10, como de los santos en el cielo, Apocalipsis 6:10, apunta al momento final del drama de la historia y de la salvación, al juicio de Dios, que las Escrituras presentan siempre como lo inmediatamente posterior a la resurrección final. Entonces, después de la muerte, después de esta transición entre la dormición que le llama el libro o dormir, viene el juicio y la resurrección, perdón, la resurrección y el juicio, ¿verdad? Entonces vemos que este es ya el acontecimiento último o final, ¿sí? Que todo ser va a experimentar. Punto 5 dice, la supervivencia, estado sobrenatural. Ahora queremos destacar que la pervivencia es la forma en la que una persona quiere persistir a vivir, ¿sí? Dice, después de la muerte es asimismo un estado sobrenatural. He aquí un punto que debemos subrayar. La doctrina platónica de la inmortalidad del alma considera el sobrevivir como una virtud propia natural del alma, es decir, en automático el ser sigue viviendo. En la teoría platónica. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la pervivencia, aquí les puse entre paréntesis lo que significa pervivencia, que significa seguir viviendo a pesar de las dificultades. Dice, vuelvo a repetir lo que estoy leyendo para que lo entendamos. En el Nuevo Testamento, sin embargo, las ganas de volver a vivir, por así decirlo, no tiene nada de natural. Es el fruto de la unción en el Espíritu Santo. Efesios 1:13 al 14 dice, el Espíritu Santo, escribe Kuhlman, también es un don que no se puede perder al morir. Aún más, es la fuerza regeneradora que nos acompaña y nos mantiene después de la muerte física, vivos para con Dios en Cristo. Es una pervivencia o unas ganas de vivir sobrenatural producida por la unión con el Espíritu Santo. Es decir, después de la muerte el Espíritu Santo aún sigue fortaleciendo el alma y sigue dando esas ganas o esas ganas de volver a vivir. Dice, por eso no se trata de que aquella situación de conciencia atenuada que se daba en el Seol hebreo
pues aún siendo en estado imperfecto y temporal, representa una auténtica comunión con Cristo por la acción de su Espíritu en nosotros, desde que creímos, ¿sí? Entonces, aquí concluimos nuestra clase. Yo espero que les haya sido de provecho, que no se confundan, ¿sí? Y entendamos esto. El hombre natural vive, ¿sí? Vive. Si nunca aceptó a Cristo o si nunca aceptó ese regalo de salvación, viene la muerte. La muerte se lleva a su cuerpo físico, su alma y su espíritu quedan en un estado de reposo, así lo habla la palabra de Dios. Después de ello viene la resurrección y viene un juicio. ¿Juicio para qué? Para una vida eterna. En este caso, si este hombre natural nunca aceptó de Cristo, nunca quiso cambiar su forma de vivir, nunca quiso este regalo, pues sabemos que le espera una eternidad muy poco agradable, ¿verdad? Entonces esa es la culminación del hombre natural. El hombre espiritual, es decir, aquel que recibió de Cristo, que estuvo alimentándose de la palabra, haciendo la palabra de Dios, nace, acepta a Cristo, inicia su vida en Cristo, muere, su cuerpo se queda en la tierra, muere, pasa a un estado de transición, es decir, un estado de descanso, pero aquí acabamos de leer en Apocalipsis, muy cercano a la presencia de Dios, o tiene un poco más de acceso. Después de esto viene resurrección y también juicio, pero para vida eterna, ¿verdad? Esto es lo que quiero que podamos entender un poquito más. Si ustedes tienen alguna otra teoría o si se quedan con alguna otra teoría de que las personas mueren y automáticamente van al cielo o al infierno, no vamos a entrar en debates. No, la universidad no tiene este fundamento de hacer polémicas y debates. Cada uno va a ser un teólogo y el día de mañana ustedes van a explicar a las personas y a su entorno cómo ustedes, con qué ideas se quedan. Obviamente, como teólogos, deberían tener un respaldo bíblico, es decir, la Biblia dice, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles ni vamos a entrar en confusiones. A partir de este momento, alumnos, la clase se va a tornar así. Yo voy a dar la clase con las teorías que existen. Cada uno se va a quedar con una teoría con la que más les llene su corazón y su espíritu, ¿sí? Vamos a empezar a ver eventos del fin del mundo o eventos finales, en los cuales también existen varias teorías, que vamos a verlas un poquito más adelante. Y vuelvo a repetir, la clase no se trata de entrar en conflictos y debates. Estos temas son delicados y son temas que tenemos que tomarlos con pinzas, puesto que son eventos, como bien lo mencionan, futuros, escatológicos. Sí, no hay nadie que venga del futuro y les diga, ¿saben qué? Miren, van a pasar este proceso, mueren y pasa esto y surge esto y pasa aquello. No, esos son eventos que estamos por vivir o por acontecer, no sé, de aquí a 100, 1000, 10,000 años. Solo Dios sabe cuándo Él decida venir por su iglesia, cuándo finalice todo lo que estamos viviendo y experimentando. Pero como teólogos, les vuelvo a repetir, y esto no quiere decir que la universidad o que yo o que el libro no sepan una verdad absoluta, sino que estos temas, como son temas un poquito polémicos, existen varias teorías y hay cristianos que se quedan con una, hay cristianos que se quedan con otra teoría y es válido. Es válido porque les vuelvo a repetir, en la psicología existen muchas ramas y no por eso son malos psicólogos o no por eso son psicólogos que no hayan estudiado, sino que hay diferentes teorías y cada uno nos vamos a quedar con lo que nosotros creamos y entendamos bíblicamente conveniente. Entonces, hasta aquí terminaríamos esta clase. Voy a dejarles el cuestionario para que lo contesten. Son 7 preguntas. Dice la número 1, ¿supone la muerte un estado de término para el ser humano? Es una pregunta. Fíjense bien la pregunta, para el ser humano. Está hablando de la humanidad, ¿verdad? O sea, del cuerpo físico.
Dice, ¿cuándo y cómo será vencida definitivamente la muerte? ¿Qué paralelismo, ya saben lo que es un paralelismo, existe entre Romanos 8, 22, 23 y Santiago 1, 15? ¿Qué significa el ya y todavía no en expresión de O. Kuhlman? Dice, ¿a qué compara el Nuevo Testamento la condición del creyente entre la muerte y la resurrección? Pregunta número 6, analiza el sentido de Apocalipsis 6, 9 al 10. Y por último, ¿en qué sentido es sobrenatural la pervivencia? Ya les expliqué qué es esta palabra, que es deseo de vivir después de la muerte. Entonces, hasta aquí concluimos nuestra clase. Nos vemos la siguiente semana. Aún les queda tiempo. Pueden juntarse en equipos para hacer esta actividad. Recuerden, me pueden enviar copia de sus preguntas. O recuerden que voy a ir, si Dios lo permite, en 2 semanas más. Entonces ahí estaré revisando sus tareas personalmente. Que tengan un excelente fin de semana y bendiciones.